mente sufre, y no se trata solo de que sienta dolor físico. El sufrimiento es mucho más que eso. Los seres humanos tienen que habérselas también con el dolor psíquico que experimentan, con sus emociones y pensamientos negativos, con los recuerdos desagradables, los impulsos y sensaciones negativas. Tienen todo eso en la cabeza, se preocupan por todo eso, lo lamentan y lo temen, ¿no? O sea, cuando hablamos de sufrimiento no nos referimos solo al sufrimiento físico, sino también el psíquico, que a veces es mucho más duro que el físico. Al mismo tiempo, los seres humanos demuestran un enorme valor, una profunda compasión y una notable capacidad para salir adelante, incluso con las más complicadas de las historias personales. Es increíble, ¿no? Que a pesar de que tengamos muchos problemas, aparentemente en el mundo, todos, ¿sí?, tenemos esa capacidad para salir adelante, ¿no? Aún a sabiendas de que podemos salir heridos, somos capaces de amar a otras personas. Aún sabiendo que han de morirse, los seres humanos se preocupan por el presente y por el futuro. Aún enfrentándose al sinsentido, los seres humanos son capaces de abrazar ideales. A veces da la sensación de que los humanos son capaces de estar totalmente vivos, presentes y comprometidos, ¿no? Tenemos, así como tenemos lo otro, tenemos también esto. Muchas de las herramientas que utilizamos para solucionar nuestros problemas en realidad nos tienden trampas que aumentan nuestro sufrimiento, ¿no? ¿A cuánto de nosotros nos ha pasado que hemos ido a hacer terapias o hemos leído libros de autoayuda o lo que sea que hemos hecho y resulta que seguimos en lo mismo, ¿no? Dicho llanamente, los seres humanos nos dedicamos a practicar un juego engañoso mediante el cual la mente humana, esa maravillosa herramienta de control del entorno, acaba por convertirse en nuestro peor enemigo, ¿no? Esto de tener a la mente como nuestro enemigo y querer callar la mente, aplastarla, digamos, callarla, exterminarla si fuera por poco, ¿no? Dejar de pensar. Es lo que, digamos, estamos todos, ¿no?, metidos en ese juego. Tal vez ya te hayas dado cuenta de que algunos de tus problemas más serios, paradójicamente, se han vuelto más complicados y difíciles de tratar, incluso a pesar de que hayas puesto en práctica muchas ideas para solucionarlos. No se trata de ninguna ilusión óptica, es el resultado que te brinda tu mente lógica cuando le pides que haga algo para lo que nunca fue diseñada. Y la resultante es el sufrimiento, ¿no? Esto que nosotros, esa tendencia que tiene nuestra mente, ¿no?, lógica, racional, en querer encontrar soluciones y en querer pensar y pensar y pensar y resolver mediante la lógica algo para lo cual la mente no puede, no es capaz. Por eso nos encontramos siempre sufriendo. Por eso acá dice la resultante es el sufrimiento, ¿no? Metafóricamente, la distinción entre la función de un trastorno psíquico y la forma que adopta en la vida de una persona se puede comparar con alguien que está en un campo de batalla, luchando en una guerra. La guerra no está saliendo demasiado bien, por lo que el sujeto lucha cada vez más con más empeño, ¿no? Perder tendría un efecto devastador, y quien está empeñado en el combate cree que a menos que se gane esa guerra, no va a ser posible vivir una vida que merezca la pena. Entonces, de esa manera la guerra sigue y sigue, ¿no? Esta como obsesión que se transforma en nuestra mente, ¿no?, que si tengo un problema, por más que luche y luche y luche y luche, no consigo el objetivo deseado. Entonces sigo, la guerra en mi mente sigue y sigue y sigue, ¿no?, cada vez con más empeño. Lo que no sabe esa persona, sin embargo, es que en cualquier momento él o ella podría abandonar el campo de batalla y empezar a vivir su vida ahora mismo.
La batalla todavía iba a continuar y el campo de batalla aún seguiría ahí a la vista. El paisaje puede que siga siendo muy semejante a como era mientras estaban teniendo lugar los combates. Pero el resultado de la guerra ya no tiene demasiada importancia y la necesidad, aparentemente lógica, de tener que ganar la guerra antes de empezar a vivir de verdad habrá quedado descartada, ¿no? Porque pareciera que yo no puedo ser feliz o no puedo vivir mi vida normalmente hasta que no gane esa guerra, es lo que me dice mi mente, ¿no? Esta metáfora puede ilustrar la diferencia entre lo que parece que son los problemas psíquicos y aquello que verdaderamente son, que lo vamos a ver en su auténtica esencia. En la metáfora anterior, el fragor de la guerra se podría seguir percibiendo tanto si uno está luchando en el campo de batalla como si se limita a observarla desde fuera. Pero su impacto, su verdadera esencia, sería muy diferente. Luchar por tu vida no es lo mismo que vivir tu vida. Y fíjense en que casi todos luchamos por la vida. O sea, es como que el luchar es algo, ¿no?, que está muy de moda en la espiritualidad hoy en día, ¿no? Generalmente hay que luchar, no resistirse, ¿no? Pero mientras hacemos todo ese movimiento, nos estamos olvidando justamente de vivir la vida. O sea, no vivimos, estamos siempre en lucha. Vamos a ver un poco, ¿no?, esto del sufrimiento, como si el sufrimiento fueran arenas movedizas de la psique. Todos conocemos lo que son las arenas movedizas, ¿no? Imagínate que te encuentras a alguien que se ha caído en un pantano de arenas movedizas y resulta que alrededor no hay cuerdas ni ramas de la que esa persona pueda echar una mano. La única manera que tienes de poder ayudarle es hablándole o comunicándote con él o ella, y resulta que la persona grita socorro, sáquenme de aquí, y empieza a hacer lo que suele hacer la gente normalmente cuando se encuentra atrapada en medio de algo a lo que tiene miedo: luchar para salir de ese lugar. Cuando la gente cae de lleno en algo de lo que preferiría verse libre, ya sea de una mata de ortigas, de un charco de barro, en el 99,9% de los casos, la acción más eficaz consiste en caminar, correr, brincar o saltar fuera del problema. Fíjense en que nosotros tenemos todos esa tendencia, queremos que el problema desaparezca. Saltar, brincar, ¿no? Acá dan estos verbos, ¿no?, para definirlo, ¿no? Pero queremos salir del problema. El 99,9%. O sea, casi todos, ¿no? Pero con los pantanos de arenas movedizas no ocurre lo mismo. Para salir de un lugar es necesario levantar un pie y echarlo para adelante y luego el otro. Cuando tenemos que habérnosla con arenas movedizas, esa es una muy mala idea, porque una vez que se levanta un pie, todo el peso de la persona atrapada descansa solo sobre la mitad de la superficie de sustentación ocupada previamente, lo cual significa que la presión hacia abajo se duplica automáticamente. Además, la succión de las arenas movedizas alrededor del pie que se está levantando produce una presión aún mayor hacia abajo sobre el otro pie. Solo cabe esperar un resultado. Esa persona se va a hundir cada vez más en las arenas movedizas. Y es lo que sucede, ¿no?, con las arenas movedizas. No sé si han visto alguna película donde la persona que está atrapada en una arena movediza intenta salir y cada vez se hunde más, ¿no? Mientras observas a la persona atrapada en las arenas movedizas, ¿no?, puedes ver cómo todo este proceso empieza a desencadenarse. ¿Podrías decirle a gritos algo que le sirva de ayuda? Si entiendes bien cómo funcionan las arenas movedizas, podrías gritarle a esa persona para que deje de luchar y que procure tumbarse de plano, despatarrado, para aumentar el contacto con la superficie del pantano.
En tal posición la persona probablemente no se hunda y podría ser capaz de ir chapoteando hasta ponerse a salvo, ¿no? Que deje de luchar, que deje de luchar. Parece que cuando dejamos de luchar es como que empezamos a ver la solución. Mientras estamos luchando no podemos ver la solución. En el momento en que esa persona está intentando salir de las arenas movedizas, el aumentar la superficie de contacto del cuerpo con las arenas puede que vaya en contra de toda intuición. Algunos de los que luchan por salir de un pantano puede que nunca comprendan que la acción más sensata y más segura que se puede intentar es permanecer en el pantano. Claro, a nadie se le va a ocurrir esto. Nuestras propias vidas pueden llegar a parecerse mucho a esta situación, salvo que las arenas movedizas en las que nos encontramos muchas veces son en cierto sentido interminables. Exactamente. ¿Cuándo llegarán a desaparecer de todo las arenas movedizas de un recuerdo traumático? Piensa, ahora mismo, en la vertiente psicológica que menos te guste de ti mismo y dedica un momento a reflexionar sobre la cuestión, ¿no? ¿Cuál es mi arena movediza? ¿En qué siempre yo estoy empantanado, ¿no?